Hola mundo, ¿cómo están? Pues hoy vamos a visitar uno de los edificios más emblemáticos de París y es el que tengo a mis espaldas. Hace un día hermoso, es soleado, no está haciendo frío, muy raro acá. Entonces vamos a visitar la Catedral de Notre-Dame de París. ¡Acompáñenme! Muy bien, pues la Catedral de Notre-Dame, que es la que tengo a mis espaldas, se comenzó a construir en 1163 y se terminó de construir hacia el año 1250, alrededor de finales del siglo XIII o siglo XIV de nuestra era. Como pueden ver, es uno de los edificios más visitados, hay mucha gente aquí haciendo fila para la entrada. La entrada es gratuita, pero también se puede subir a las torres y el acceso es por la parte lateral, que es por donde voy a accesar primero. El horario es hasta las 4 de la tarde, me parece. Entonces ahorita voy a hacer fila y lo primero que vamos a visitar es la parte de arriba para subir a las torres. Muy bien, estoy en la entrada de la fila para subir. El costo de la entrada es de 10 euros, entrada general, tarifa reducida para menores de 18 años a 8 euros. A las 10 de la mañana a las 4:45 de la tarde. Último acceso es 45 minutos antes de la hora de cierre. O sea que la hora máxima a la que pueden entrar es a las 4. Y este es uno de los monumentos que es gratis con el pase educación. Si en este caso yo soy profesor, ahorita les voy a explicar un poquito. O si eres menor de 26 años, residente de la Unión Europea. Si tienes una visa por más de 6 meses, puedes traer tu pasaporte original, mostrar tu visa de más de 6 meses. Y entonces, como eres residente francés de menos de 26 años, también puedes entrar gratis. Cuando lleguen a la fila, aquí hay una maquinita, que es esta de acá. Tienen que tocar en la pantalla y seleccionan el idioma y siguen las instrucciones para que les dé un horario. Las visitas son con reservación y tienen horarios, entonces pueden llegar aquí mismo o pueden hacerlo en línea, pero yo llegué aquí mismo, seguí las instrucciones de la maquinita y saqué un ticket. No tienen que pagar aquí, solo es para elegir el horario en el que quieren su visita. Para quienes no me conocen, yo soy Omar, pueden llamarme Omi. Soy autor de un libro que se llama La Fortaleza del Dragón. Se los voy a dejar en la descripción el link para que, si les interesa el libro, puedan descargarlo y leer los primeros capítulos. Y yo ahorita estoy trabajando en Francia como asistente de español. Entonces doy clases de español a alumnos franceses. Por lo tanto soy profesor y por eso tengo el pase educación. Y estos videos que estoy haciendo, pues de hecho la Catedral de Notre Dame, como muchos otros monumentos históricos, tanto de París como de Europa como de otras ciudades, sirvió de inspiración para muchos autores, tanto dibujantes, pintores, escritores. Entonces, pues yo siento que si les sirvió de inspiración a ellos, también me sirve de inspiración a mí. Y si yo se los comparto, yo sé que a algunos de ustedes les gusta escribir, les gusta dibujar, les gusta también conocer la historia o tienen ganas de visitar París o visitar otros lugares. Entonces es para que también los inspire un poquito a explorar más el mundo. Entonces esa es la razón por la cual hago estos videos. Pues ya vamos a entrar. Las escaleras son súper angostas, son de caracol y son muchos escalones. Así que mi archienemigo, las escaleras. Espero aguantar hasta arriba. Llega la billetera, sí. Y esta es la oficina donde se compran los tickets. Aquí es donde ustedes pueden comprar ya su ticket de entrada y también donde está la tienda de souvenirs. ¡Ay! ¡Más escaleras! ¡Qué bonito! Se entendió que era sarcasmo, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Muy bien, hay un pequeño descanso para que admiremos la vista a media altura. Imagínense cómo se va a ver desde allá arriba. O ni va. Andar de turista debería considerarse ejercicio y cardio. Pero hemos llegado. Bienvenidos a lo alto de Notre Dame. Y obviamente lo primero que se ve saliendo es la Torre Eiffel,
Eiffel, ya me corrigieron la pronunciación, se pronuncia Eiffel. ¿Ven las gárgolas que tengo atrás de mí? ¿Se acuerdan de la película de Disney El Jorobado de Notre Dame? Después vamos a ver un dato curioso sobre esas gárgolas. Muy bien, continuamos con la visita. Este es el corredor. Básicamente le da la vuelta a la torre. Como pueden ver, está protegido por la malla. Pues básicamente para evitar suicidios, para evitar que se caigan objetos, para evitar que las palomas lleguen acá. Aquí tenemos otras dos amigas gárgolas. Aprovechando que estamos por acá, les voy a contar un dato interesante sobre estas gárgolas. Las gárgolas tienen dos funciones en Notre Dame y una de ellas está asociada con la parte religiosa, porque si se fijan son animales como quimeras. La quimera era un animal griego formado con cabeza de león, cabeza de cabra, cola de serpiente. Entonces era una mezcla de varios animales. En México tenemos los alebrijes, que son similares, y en el gótico existían las gárgolas. Y las gárgolas se supone que eran demonios que protegían las iglesias. ¿Por qué? Porque estaban viendo hacia afuera y de hecho veían hacia afuera porque se tenía la creencia de que si el demonio veía su propia imagen, se iba a asustar e iba a salir corriendo. Entonces son las protectoras de las iglesias, las protectoras de Notre Dame. Espero que se pueda ver bien de ese lado. Hacia allá está Sacré-Cœur, que es el Sagrado Corazón. Ya salimos a la parte interna de la torre. Es el corredor entre las dos. Y aquí está el interior de Notre Dame. Esas agujas que tenían en las cúpulas eran súper comunes y súper características del gótico. Y si se fijan, aparte de características como animales, las gárgolas también llegaban a tener características humanas. ¡Está hermoso! ¡Miren! Pues aquí creo que encontré un buen lugar para darles un ejemplo de las gárgolas. Ya habíamos visto las gárgolas que son las protectoras y guardianas. Y ahora vamos a ver aquí arriba un ejemplo del otro uso de las gárgolas, que en realidad nosotros estamos en la isla de la Cité, Ile de la Cité, y entonces esta isla es donde se fundó París y a ambos lados de la isla corre el río. Entonces obviamente los cimientos son blandos y cuando hay lluvias, la lluvia escurre por las paredes y moja los cimientos y eso puede debilitar la estructura. Entonces las gárgolas como esa de ahí en realidad son desagües. Cae la lluvia y si se fijan tiene un canal en la parte superior para que el agua pase por él y salga por la boca y entonces desagüe los techos y evite que el agua reblandezca los muros y reblandezca los cimientos. Entonces esa es la otra función de las gárgolas. Y de hecho el nombre gárgolas viene por el sonido que hacen cuando el agua pasa a través de estos canales y sale. Gorgotea, y por eso se llaman gárgolas. Entonces, y aquí de hecho está, esperando estorbarle a nadie, la queridísima gárgola amiga de Quasimodo. Ja. Continuando con la visita por Notre Dame, seguimos en la parte de arriba de las torres y ahora estamos en la parte del campanario, justamente donde se desarrolla la película de Disney El Jorobado de Notre Dame. Esa seguramente la recuerdan, y si recuerdan, una de las gárgolas amigas del jorobado se llamaba Hugo y la otra se llamaba Víctor, y eso es en honor a Víctor Hugo, que es el escritor que de hecho hizo la obra Notre Dame de Paris, que es donde se basó Disney para hacer la película del Jorobado de Notre Dame. Y realmente algo importante a resaltar de esa obra, ¡campanas! Algo importante a resaltar de eso, de hecho aquí están como pasajes
del libro en pinturas, pero la novela no tenía la intención de ser una obra de ficción, sino que en ese entonces se pensaba demoler la Catedral de Notre Dame porque venían todas las ideas de la Ilustración, todas las ideas asociadas con la Revolución Francesa, que pues estaban en contra de la monarquía, y recordemos que la monarquía era una parte fuerte aliada de la Iglesia. Entonces estar en contra de la monarquía pues también estaba en estar en contra de la Iglesia, y se buscaba destruir todos los símbolos que tuvieran que ver tanto con los reyes como con el poder eclesiástico, y Notre Dame era uno de esos. Entonces Víctor Hugo, nuestro querido autor aquí atrás, sabía que Notre Dame era una obra de arte, sabía que era un edificio ícono de la arquitectura de su tiempo y quería salvarlo, y por eso escribió Notre Dame de Paris, para que a través del amor que el jorobado tenía hacia la iglesia, los parisinos se identificaran con él y desarrollaran ese amor hacia su catedral y hacia pues ese ícono de París que existía en ese entonces. Y al final logró su cometido. Al final Víctor Hugo, gracias a esa novela, Notre Dame de Paris, pudo salvar a Notre Dame de la destrucción, y hasta el día de hoy sigue siendo un ícono de París, la Catedral de Notre Dame. Así que ahorita estamos en el campanario. Esa es la parte anecdótica, y continuaré la visita hacia la parte de arriba. Muy bien, pues aquí estoy justamente en el hogar de Quasimodo, en el campanario de Notre Dame. Y realmente las campanas son gigantescas, son prácticamente de mi estatura de altura y mucho más grandes de volumen. Esta más pequeña es la otra. Muy bien, ya salí del campanario y estoy frente a esta placa. Es curioso porque vi la placa grabada en piedra y yo dije, bueno, debe de ser algún mensaje importante, algo quizás de una parte de la obra de Víctor Hugo, y quería leerla para traducírselas. Y cuando la leí, adivinen lo que dice. Grabado en piedra en la Catedral de Notre Dame, dice: está expresamente prohibido pintar en los muros, arrojar cosas al piso, a las paredes o hacia el fondo o hacia, ¿cómo se llama?, hacia el exterior, hacia el vacío, bajo pena de una multa. ¡Ja! ¡Qué interesante que hayan grabado eso en piedra! Creo que desde esta esquina se ve más o menos bien. Este cerro de allá atrás es Montmartre, donde está la iglesia de Sacré-Cœur del Sagrado Corazón, el barrio de los artistas. Acá obviamente está la Torre Eiffel, que se ve ahí. Nos giramos un poquito. Esa es la Torre de Montparnasse, que es el otro mirador de París. Es el que todos comentan que es la mejor vista de París, porque cuando estás arriba de la Torre de Montparnasse no ves la Torre de Montparnasse. Ahí donde se ven estas dos torres, justamente, ahí mero, ahí es donde trabajo yo, que es Saint-Sulpice, y a un lado está el liceo donde yo trabajo. Muy bien, ya me encuentro del otro lado de la torre. Ya este es casi el final de la visita. Este es el paisaje, disfrútenlo mucho. Aquí termina la visita a las torres de Notre Dame por el momento, y voy a bajar para continuar con el resto del video en la fachada y en el interior. Entonces, desde arriba de Notre Dame, con las gárgolas de un lado, la Torre Eiffel del otro. ¡Vamos abajo, mundo!